La noche en que el detective abrió el viejo archivo Manila, el aire de la bodega policial se volvió más pesado. No era un caso olvidado. Era un rastro de muertes que alguien había intentado borrar con demasiada prisa. En la primera página, un nombre tachado. En la segunda, una fotografía que jamás debió existir. A cada hoja aparecía el mismo patrón. Víctimas jóvenes halladas sin señales de lucha, como si hubieran sido elegidas por un criterio que no figuraba en ningún informe oficial. Y siempre el mismo detalle macabro, silencio absoluto alrededor de la escena, como si el asesino hubiera apagado el mundo durante minutos. Los agentes que trabajaron el caso original murieron o desaparecieron en circunstancias sospechosas. El expediente había sido sellado con un sello rojo desgastado, confidencial mortal. Nada en ese archivo parecía humano. Nada en él parecía terminado. El detective sintió que alguien había dejado pistas deliberadas, como si el psicópata quisiera que décadas después alguien reabriera su juego, como si la próxima muerte aguardara precisamente a quien tuviera el valor de leer aquellas páginas malditas. Cuando escuchó pasos detrás de sí, el detective no se giró. Ya sabía que o abriría ese archivo por completo o se convertiría en la siguiente pieza silenciosa del caso. Y con un susurro casi imperceptible, el archivo pareció respirar entre sus dedos, como si no hubiera estado realmente cerrado. La mayoría de los expedientes cerrados terminan acumulando polvo en un archivo subterráneo donde nadie vuelve a mirar. Pero hay otros, muy pocos, cuya existencia se convierte en un problema. Casos que nunca debieron entrar en el sistema, porque lo que contienen contradice informes oficiales, destruye reputaciones y revela verdades que ciertas instituciones preferirían mantener enterradas. Este archivo pertenece a esa categoría peligrosa, un expediente del que nadie habla, pero del que todos los veteranos han escuchado susurros. Lo llaman el caso silencioso, y no solo por el comportamiento del asesino, sino por la forma en que fue borrado del mapa administrativo. El detective sin nombre supo de él por accidente, revisando documentos inconexos que puestos juntos formaban una línea de tiempo imposible de ignorar. Muertes sin relación aparente, escenas sin rastro de violencia, víctimas que parecían haberse rendido antes de defenderse y una firma recurrente en cada informe preliminar que jamás llegó al informe final. Un patrón tan tenue que cualquier policía apurado lo descartaría. Pero él no. Él sabía que cuando un caso parece demasiado limpio, demasiado ordenado, alguien ha trabajado para que permanezca así. Lo más inquietante fue descubrir que el expediente original no estaba perdido. Simplemente había sido reemplazado por una versión editada en la que la palabra psicópata nunca fue escrita, ni una sola vez, como si el responsable de esas muertes jamás hubiera existido, como si la ciudad hubiese decidido colectivamente olvidar que un asesino real caminó por sus calles, mató con precisión clínica y desapareció sin dejar un sonido. Hoy, por primera vez, ese archivo vuelve a abrirse, y tú estás aquí para escucharlo. Antes de comenzar esta investigación, te invito a suscribirte. Este canal destapa lo que otros callan. Deja tu like si te gustan los casos criminales censurados y cuéntame desde qué ciudad y país estás viendo este video, porque esta verdad mortal estuvo tapada durante años. Y ya no más. El detective se quedó mirando el archivo Manila como si fuera un organismo vivo. No era una simple carpeta olvidada en una repisa policial, sino un objeto que había permanecido cerrado durante demasiado tiempo, acumulando una densidad oscura, una especie de silencio que aplastaba el aire. La etiqueta roja, casi descolorida, decía «Confidencial, caso silencioso, archivo 17». Aquella numeración no pertenecía a ningún sistema moderno. Era anterior, probablemente de una época en la que los expedientes se catalogaban a mano, cuando la burocracia todavía tenía grietas por donde se escapaban verdades incómodas. El detective pasó la yema del dedo por el sello. La textura áspera del papel indicaba que había sido manipulado muchas veces en el pasado. No por policías, sino por alguien obsesionado con mantener ese caso lejos de cualquier mirada externa. Lo abrió con lentitud, casi midiendo la respiración, como si temiera que una ráfaga de pasado saliera disparada desde su interior. Las primeras páginas parecían informes estándar de homicidio, fotografías de escena, notas de forenses, declaraciones breves. Pero algo no encajaba. Las fotos mostraban víctimas distintas en lugares distintos, pero todas compartían un detalle: la ausencia total de ruido en las escenas. Cada imagen estaba acompañada por la anotación «No se registró sonido». Una frase que en condiciones normales no debería significar nada, pero allí se repetía como un mantra. No era que nadie escuchara los asesinatos. Era que los lugares donde ocurrieron estaban impregnados de un silencio que, según los agentes de la época, no correspondía al entorno real.
Uno de ellos había descrito en su informe: es como si el aire estuviera apagado. Ese comentario había sido tachado con tinta negra, pero no lo suficiente como para borrar la frase por completo. El detective hojeó más páginas. El caso se había iniciado oficialmente tras la tercera víctima. La policía había concluido que se trataba de un asesino organizado, metódico y extremadamente cuidadoso. Pero había algo más inquietante. En ninguna escena se encontraron rastros claros de entrada o salida. Era como si el asesino se desvaneciera, como si el espacio mismo lo absorbiera después del acto. La prensa bautizó al responsable como el psicópata silencioso, nombre que se convirtió en un mito urbano durante las décadas siguientes. Pero aquel archivo no presentaba mitología, solo datos crudos, números, fechas, análisis incompletos y testimonios inconsistentes. En la cuarta página había una fotografía más reveladora que las demás. Mostraba la silueta de un hombre de espaldas, capturada por una cámara de tránsito a las 3:11 de la madrugada. La imagen era granulada, casi irreconocible, pero el detalle que resaltaba no era su figura, sino lo que lo rodeaba. Un círculo oscuro, difuso, que los peritos definieron como un área sin señal acústica. No era sombra, no era glitch, era un vacío, un espacio donde el sonido simplemente no existía. En lugar de análisis estructurados, había frases cortas escritas a mano. Él escucha lo que otros no. Los lugares le responden. No busca víctimas al azar. Solo mata cuando alguien abre lo que no debe abrir. Esos comentarios estaban escritos por un agente llamado Valdés, quien aparentemente había mantenido una investigación paralela antes de desaparecer sin dejar rastro. Esa anomalía había sido mencionada en los primeros reportes, pero eliminada luego por órdenes superiores. El detective siguió pasando las hojas hasta llegar a una sección marcada como revisión interna, clasificación restringida. Allí, las notas cambiaban de tono. Lo que más desconcertó al detective fue el siguiente documento. Un mapa incompleto de la ciudad, no uno actual, sino una versión arcaica, llena de ramales, callejones y estructuras ya demolidas. En rojo estaban marcadas todas las escenas del caso. No formaban un patrón geométrico reconocible, pero sí seguían una línea conceptual. Eran edificios construidos sobre instalaciones viejas, zonas donde la ciudad había tapado estructuras anteriores sin documentarlas por completo. La nota al pie decía: el silencio es más antiguo que las muertes. El detective cerró los ojos por un instante. No estaba frente a un asesino común. Estaba frente a alguien que utilizaba territorios ocultos, espacios muertos, zonas donde la ciudad respiraba de forma irregular. Ese tipo de asesino no se movía por impulsos, sino por una lógica que la policía nunca había comprendido. Era un depredador de vacío, un experto en moverse donde nadie más podía escuchar. En la parte final del archivo había un único nombre subrayado: Caso 17, último registro oficial. A diferencia de los anteriores, este contenía apenas 2 páginas. La primera describía un cadáver encontrado en un edificio municipal abandonado. La víctima era un archivista. Había sido estrangulado, pero sin signos de lucha, sin marcas en el cuerpo, sin ruido en el lugar. El reporte terminaba con una frase desconcertante: fue el único que supo demasiado. La segunda página contenía una fotografía tomada por un agente antes de que el lugar fuera clausurado. Un archivo metálico abierto, vacío y una huella de palma en el polvo. No coincidía con ninguna persona del caso, tampoco con la víctima. El detective guardó la carpeta, cerró los ojos un instante y respiró hondo. No se trataba solo de homicidios. Se trataba de algo que llevaba décadas creciendo bajo la superficie, en los huecos silenciosos de la ciudad. Algo que había sido ocultado con cuidado, no por incompetencia policial, sino por conveniencia institucional. Había una frase escrita a mano en la contraportada del archivo como si fuera un aviso personal: si llegaste hasta aquí, ya estás dentro del caso. Él también sabrá tu nombre. O a lo mejor, pensó el detective, solo era una advertencia del pasado. Pero algo en su interior le decía que acababa de abrir un archivo que nunca debió volver a ver la luz. El detective dejó atrás el pasillo estrecho donde había encontrado la primera pista. Una fotografía antigua con la fecha arrancada y un mensaje escrito con tinta negra en la parte inferior. Él fue el primero. La imagen mostraba un cuerpo parcialmente cubierto por una sábana de hospital, la piel marcada por cortes limpios, paralelos, como si hubieran sido realizados con precisión quirúrgica. El detective sabía que ese patrón no coincidía con ningún asesino conocido. No era impulsivo, no era caótico, era método puro. Y eso solo significaba una cosa: planeación.
La habitación donde había recuperado el archivo estaba impregnada de un olor tenue a humedad mezclado con el aroma viejo del papel envejecido. Las paredes, recubiertas de paneles metálicos, habían sido pintadas de blanco en algún momento, pero ahora mostraban manchas amarillentas y grietas acumuladas durante décadas. No estaba en un edificio común. Algo en el ambiente revelaba que ese lugar perteneció a una institución que había sido abandonada con demasiada prisa, como si los responsables hubieran querido borrar cualquier rastro de actividad. Sin embargo, olvidaron una cosa: los documentos. El detective avanzó por el corredor principal con pasos silenciosos. La luz parpadeante de los fluorescentes colgantes acompañaba cada movimiento, como si el lugar respirara a un ritmo irregular. El eco de sus pisadas se desvanecía antes de llegar al fondo del pasillo, un efecto acústico extraño para un espacio tan estrecho. En el extremo opuesto, una puerta pesada de acero esperaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así para invitarlo a pasar, o para advertirle. Al entrar, encontró una sala amplia, semicircular, con archivadores metálicos alineados en forma de herradura. Algunos permanecían cerrados con candados viejos. Otros estaban abiertos y vacíos, como si hubieran sido saqueados mucho antes de que él llegara. En el centro de la sala había una mesa redonda, cubierta por una gruesa carpeta marcada con un sello rojo. Registro silencio. Prioridad 1. Las letras parecían impresas con urgencia, y el papel aún conservaba una textura distinta, más reciente, como si hubiera sido reemplazado en algún momento. El detective abrió la carpeta. Dentro encontró un conjunto de documentos fotocopiados a diferente calidad. Algunas hojas estaban nítidas, otras borrosas, con texto incompleto. La primera página llevaba el título Proyecto Silencio, Informe Preliminar, seguido por un párrafo que explicaba que el proyecto había sido autorizado por un comité gubernamental desconocido con el objetivo de estudiar patrones de comportamiento en sujetos extremos. No había nombres, no había responsables directos. Era deliberado. La siguiente hoja mostraba una cronología con varias fechas, todas tachadas excepto una: 12 de noviembre. El detective sintió un ligero escalofrío. Esa fecha aparecía en el archivo inicial que había recibido, justo al lado del nombre del sospechoso sin rostro, aquel que la policía había registrado simplemente como el silencioso. No sabían su edad, no conocían su identidad real, no tenían huellas confirmadas. Lo único que sabían era un patrón. Aparecía, mataba en silencio absoluto y desaparecía con la misma precisión con la que había ejecutado el crimen. El detective pasó a la siguiente página. Allí había una frase corta, escrita con una caligrafía nerviosa. El testigo no existe. Él lo hizo desaparecer. Debajo de la frase, una foto en blanco y negro mostraba un asiento vacío frente a una mesa de interrogatorio. El detective se inclinó para ver mejor. En la esquina inferior, casi borrado, había un detalle que otros podrían haber pasado por alto. Una sombra en forma de silueta, como si algo o alguien hubiera estado allí segundos antes de que la cámara captara la imagen. Cerró los ojos un instante. Ese archivo no podía ser una simple recopilación de datos. Era un registro vivo que alguien había estado actualizando en secreto. Alguien que sabía que el psicópata silencioso aún estaba activo. Alguien que había intentado ocultar la evidencia, pero que también había dejado pistas intencionales para que la verdad emergiera. No se trataba solo de muertes aisladas. Había un patrón conectado a una ejecución más grande. El detective volvió a la mesa central y acarició con los dedos el borde metálico. La superficie estaba rayada, como si algo pesado hubiera sido arrastrado sobre ella. Bajo la capa de polvo había una marca circular, la huella de un objeto que había permanecido allí durante mucho tiempo. Tal vez un dispositivo, quizá una grabadora o una cámara. Al acercar la linterna descubrió un pequeño residuo rojizo adherido al borde. Lo frotó entre sus dedos enguantados. No era óxido, era sangre seca. La puerta tras él emitió un leve chirrido. Giró de inmediato, pero no había nadie. Sin embargo, algo había cambiado. El aire parecía más frío, más pesado, como si una presencia invisible hubiera entrado en la sala. El detective guardó la carpeta en su maletín y avanzó con cautela hacia el pasillo. Lo que encontró allí le heló la sangre. En la pared, escrita con una letra irregular, hecha con algún tipo de marcador grueso, había una frase que no estaba antes: no mires atrás. El detective tragó saliva. Había dos posibilidades. O alguien estaba dentro del edificio con él, moviéndose en silencio absoluto, o ese mensaje había estado ahí desde el inicio y él no lo había visto. Ambas opciones eran inquietantes. Avanzó sin hacer ruido, manteniendo la mano cerca de su arma. La luz del pasillo se apagó de golpe, dejándolo en completa oscuridad. Encendió su linterna.
Al iluminar el pasillo, el haz de luz reveló una figura fugaz al fondo que desapareció en la esquina sin emitir ningún sonido. La silueta era delgada, encorvada, con una capucha cubriéndole el rostro. No corrió. Simplemente se deslizó. El detective sintió el corazón acelerarse. Era la primera vez en toda la investigación que lo veía. El psicópata silencioso no necesitaba presentarse con palabras. Su presencia era suficiente. Y ahora lo sabía. El archivo no mentía. Él seguía ahí. El detective se quedó unos segundos frente al ascensor industrial que conducía al subsótano del edificio abandonado. La estructura vibraba con un zumbido débil, como si todavía intentara cumplir una función que había sido cancelada años atrás. La luz del panel parpadeaba en un tono rojizo intermitente, como si alguien hubiera manipulado el sistema recientemente. El detective presionó el botón y el ascensor descendió con un gemido metálico. Sabía que estaba entrando en el núcleo del archivo, donde la policía había abandonado su propia investigación por falta de recursos, una forma elegante de no admitir que tenían miedo del caso. Cuando las puertas se abrieron, lo recibió un pasillo estrecho cubierto de humedad, con una serie de bombillas desnudas que iluminaban solo fragmentos del corredor. Había marcas negras en las paredes, como si algo hubiera sido arrastrado. No parecían marcas de violencia directa, sino de cajas, archivadores o muebles movidos a la fuerza. El detective avanzó con paso controlado, consciente de que no estaba solo. La atmósfera lo decía. Ese tipo de silencio no era natural. Era el silencio de un espacio donde alguien respira desde las sombras. En el fondo del pasillo encontró la puerta principal del archivo. Estaba entreabierta, un detalle que no debía estar ahí. La cerradura había sido forzada, pero no con violencia. No había fractura, no había astillas, solo un ajuste preciso, calculado, como si el intruso supiera exactamente cómo manipular el mecanismo. El detective empujó la puerta y entró. La habitación estaba en penumbra. Filas de estanterías metálicas se perdían en la oscuridad, llenas de carpetas mordidas por el tiempo. Allí dentro, el aire olía a papel antiguo, a polvo y a un leve rastro de productos químicos. Sobre una de las mesas centrales había un solo objeto, una grabadora analógica, encendida, con un casete en su interior, y reproduciendo un sonido casi inaudible, un susurro que no formaba palabras. No era voz humana, era un ruido continuo, como la respiración distorsionada de un aparato viejo. El detective se inclinó para escuchar con mayor claridad. Bajo ese zumbido muy lejos había otra cosa, un patrón rítmico. 3 golpes, pausa, 2 golpes. Era un código, no era casual, no era accidental, era un mensaje. Llevó la grabadora a la luz y vio una etiqueta escrita a mano. SCS, registro 14. Abrió el cajón de la mesa. Dentro había varias cintas más, numeradas desde la 01 hasta la 23, todas con la misma sigla, SCS. Silencioso. El detective tomó la cinta número 07. Rewind. Play. Este casete sí contenía una voz humana. La voz era profunda, calculada, masculina, sin prisa, sin emoción. Prueba completada. La víctima 03 permaneció consciente durante 3 minutos sin emitir sonido. Confirmar resistencia del método. Luego un clic, como si la persona hubiera dejado la grabación para ajustar algo. Después una frase que congeló el aire del archivo. Nadie escucha al que no habla. El detective apretó la mandíbula. Ese era el psicópata, el asesino, el hombre que reducía cada crimen a un experimento, un individuo capaz de convertir a sus víctimas en objetos de observación. No mataba por impulso, lo hacía con una intención precisa. Estudiar el silencio, entenderlo, manipularlo, dominarlo. Y lo peor, no parecía actuar solo. El lenguaje técnico, las referencias cruzadas entre registros, la metodología científica, todo sugería que había trabajado dentro de un sistema más amplio. Un sistema que alguien había tratado de borrar de la historia. El detective dejó la grabadora y recorrió las estanterías. Encontró carpetas con informes oficiales, muchas de ellas selladas, otras parcialmente quemadas. En una sección marcada con cinta amarilla, halló expedientes incompletos. Caso 09, caso 11, caso 14. Todos con un mismo patrón. Personas que desaparecieron sin dejar rastro, en horario nocturno, en zonas donde no había cámaras. El detective hojeó uno de los informes. Fotografías borrosas, notas escritas en tinta negra, registros de entrada que no coincidían con los de salida. En una esquina del documento había algo subrayado. Tiempo total sin vocalización, 4 minutos.
Mientras analizaba los expedientes, escuchó un ruido sutil, casi imperceptible. Una respiración muy lenta, muy medida, como si alguien estuviera intentando que no se notara. El detective apagó la linterna y quedó en absoluta oscuridad durante 2 segundos. Bastó ese tiempo para ajustar sus sentidos. Allí, entre los estantes, había movimiento. Una silueta. Baja, encogida, observándolo desde algún punto del archivo. El detective encendió la linterna de golpe, pero no vio a nadie. Solo una hoja en el suelo, recién caída. La recogió. Era una fotografía. En ella, una habitación vacía con una silla metálica. Y frente a la silla, una mesa con un micrófono desconectado. Al dorso de la foto había algo escrito. No necesitan escucharme para saber que estoy aquí. La letra era la misma de los casetes, precisa, controlada, demasiado segura de sí misma. El detective escaneó la sala con la luz. Nada, ninguna sombra, ningún rastro inmediato, pero había un detalle que no podía ignorar. En la puerta por la que había entrado, ahora había una marca. Una línea vertical dibujada con un objeto afilado. Una señal, un aviso, una presencia. La firma del psicópata silencioso. No había escapado. No había huido. Había estado ahí, observándolo, estudiando su reacción, probablemente desde el momento en que él bajó por el ascensor. El detective retrocedió hacia la mesa central y tomó la grabadora. La guardó en su abrigo. Luego revisó la cinta número 14, la que estaba puesta cuando llegó. Rewind. Play. El susurro volvió. Ese ruido profundo, irregular. Pero esta vez, al escucharlo con más atención, detectó algo más. Bajo la respiración había un sonido repetido, un roce de tela, un desplazamiento suave. No era una grabación antigua, era reciente, muy reciente. Alguien la había registrado hacía horas, quizá minutos. Una última frase, casi inaudible, cerraba el casete. Entraste al archivo correcto, detective. Estuve esperando. El detective apagó la grabadora. Inspiró despacio. Sabía que ahora la investigación había cambiado. Ya no se trataba solo de archivos ocultos o muertes encubiertas. El psicópata no era un fantasma del pasado. Estaba vivo, activo, observando y, sobre todo, interesado en él. Con la fotografía en una mano y la tarjeta de identificación del archivo en la otra, salió del subsótano. Sabía que el asesino lo había marcado. Sabía que cada paso a partir de ese momento sería observado. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Porque el archivo no revelaba solo el pasado del psicópata silencioso, revelaba su próximo movimiento. Y el detective ya estaba dentro del juego. El detective descendió los peldaños metálicos con la linterna apuntando hacia el pasillo estrecho que se abría debajo de la planta administrativa. El aire allí abajo era más frío, espeso, impregnado de un olor tenue a humedad y metal oxidado. No había señalización, ni indicadores de emergencia, ni marcas recientes de mantenimiento. Todo parecía congelado en un estado de abandono que no convencía. No era el abandono natural del tiempo, sino un abandono cuidadosamente administrado. Un abandono que pretendía ocultar algo. La escalera terminaba en una puerta doble de acero sin manija visible. En el centro, un lector de tarjeta apagado. A su lado, una etiqueta corroída. Acceso restringido. Nivel C. El detective respiró hondo. Sabía que detrás de esa puerta se encontraba lo que el archivo llamaba zona silenciosa. El lugar donde el psicópata silencioso, o alguien que quiso copiarlo, había aprendido a transformar silencio en método. Revisó el borde de la puerta y encontró un hueco lo suficientemente grande para introducir la punta de su herramienta. Con fuerza controlada la empujó hacia un lado. El sello se rompió con un gemido tenue. La puerta cedió apenas unos centímetros, lo suficiente para que pudiera deslizar el cuerpo. Dentro, la oscuridad era absoluta. La linterna cortó el aire con un haz estrecho que reveló un pasillo largo, sin ventanas, con paredes cubiertas de paneles acústicos dañados. Parecían esponjas negras devorando el sonido. No había eco, ni reverberación. Cada paso del detective se apagaba en cuanto tocaba el suelo. Aquello no era un pasillo cualquiera. Era un corredor diseñado para borrar ruido, para borrar gritos, para borrar vidas si era necesario. Una arquitectura perfecta para alguien que entendía la muerte como un proceso clínico, no emocional. El detective avanzó despacio y pronto llegó a una sala circular con 5 puertas metálicas numeradas. En el centro, un escritorio abandonado con papeles esparcidos y un archivador derrumbado.
Las luces del techo estaban fundidas excepto por una que titilaba débilmente lanzando destellos intermitentes que hacían que las sombras se moviesen como si respiraran. El detective se agachó para examinar los documentos. Allí estaban los informes originales del programa de evaluación de reacción al silencio profundo. Cada hoja describía pruebas psicológicas de extrema exposición sensorial, personas encerradas en cámaras insonorizadas por horas, otras sometidas a vibraciones casi subperceptibles durante días, nombres borrados, fechas editadas, resultados tachados, y en casi todos los documentos una firma repetida, S34. El detective detuvo la respiración. Ese nombre ya había aparecido en los archivos preliminares. Un sujeto experimental que nunca fue oficialmente liberado. Un hombre que, según las notas marginales, tenía una capacidad extraña de mantenerse completamente inmóvil durante horas. Un sujeto que había sido declarado no apto para reinserción. Un sujeto que desapareció del registro antes de que el programa fuese cancelado. Para el detective, una conclusión empezó a formarse con una claridad incómoda. El psicópata silencioso no había sido un asesino que encontró esta estructura, había sido creado en ella. La linterna recorrió la habitación hasta detenerse frente a la puerta marcada como Sala 3. A diferencia de las demás, estaba entreabierta. Del interior salía un soplo de aire frío que olía a metal y desinfectante. El detective empujó la puerta con la punta de los dedos. La bisagra cedió sin ruido. Dentro, la sala estaba revestida del mismo material acústico que el pasillo. Pero aquí había algo más. Una silla metálica con correas rotas, un micrófono antiguo instalado en el techo y un panel numérico junto a la puerta. Sobre la mesa lateral había un cuaderno espiral abierto en la última página. El detective lo tomó y leyó la anotación. Silencio total conseguido. Sujeto estable. Respuesta emocional nula. Debajo, otra frase escrita con presión irregular. El sujeto ya no reacciona. Ahora escucha cosas que nosotros no escuchamos. El detective cerró el cuaderno. Sabía que no había nada sobrenatural en esa frase. Era probablemente una referencia a fenómenos de privación sensorial prolongada, pero también sabía que podía deshumanizar a cualquiera. Si S34 había sido sometido a estos procedimientos, era lógico que desarrollara un comportamiento aséptico ante la violencia, aséptico y preciso, como los asesinatos del caso. Un ruido leve interrumpió sus pensamientos. No provenía del pasillo, sino de la puerta del fondo marcada como Sala 5. Un golpe seco, luego silencio, otro golpe, y luego nada. El detective levantó la linterna y se acercó con cautela. La puerta estaba cerrada, pero había marcas en el suelo, líneas de arrastre, como si algo o alguien hubiese sido movido desde el interior hacia el pasillo en algún momento reciente. Cuando tocó la puerta notó que estaba tibia. No era calor de cuerpo, era calor eléctrico. La sala había sido utilizada recientemente. Empujó con fuerza. La puerta se abrió unos centímetros y un olor diferente inundó el aire. Un aroma débil a plástico quemado y restos húmedos de ropa mojada. La linterna iluminó el interior. Una mesa metálica, una silla volcadas, instrumentos quirúrgicos antiguos, todos ordenados con precisión clínica. En el suelo una mancha oscura que no era sangre fresca, sino un residuo más antiguo, casi marrón. Junto a ella, algo que parecía un fragmento de tela enganchado en la rejilla del drenaje. El detective se agachó para recogerlo, pero algo lo detuvo. Una sombra cruzó el umbral. Giró la linterna. Nada. Solo el pasillo silencioso y los paneles acústicos que absorbían cada sonido. Respiró hondo. Sabía que el peligro no estaba en espíritus ni apariciones. Estaba en un ser humano entrenado para moverse en silencio absoluto, condicionado para matar sin emoción, formado en una estructura diseñada para borrar identidades. Alguien que conocía cada rincón de ese lugar mejor que cualquiera. Alguien que tal vez aún seguía allí. Alguien que quizá nunca abandonó la Sala 5. El detective salió del edificio abandonado con el archivo aún caliente entre sus manos, como si las páginas hubieran absorbido el pulso inquieto del psicópata que lo escribió. El aire nocturno era espeso, cargado con esa mezcla de humedad y electricidad que anuncia algo que todavía no ha terminado. Y él lo sabía. Aunque el caso estaba cerrado administrativamente, la verdad que había leído dentro de aquella carpeta nunca sería aceptada públicamente, porque no era solo un archivo, era una confesión, una advertencia y una herida abierta en la historia que ellos intentaron tapar durante años. El eco de sus pasos resonó en el asfalto mientras se alejaba, y en su bolsillo el archivo parecía pesar más de lo que su material permitía. No era psicológico, era una certeza. Alguien más había leído ese mismo documento antes que él, y había muerto por ello.
Ahora le tocaba decidir si seguir adelante con la investigación o archivarla como tantos otros hicieron antes. Pero a diferencia de ellos, el detective sabía exactamente qué nombre estaba detrás de la firma incompleta en la última página. Y sabía también que esa persona seguía viva, observando, esperando. Y si tú llegaste hasta aquí, significa que estás listo para entrar más profundo en este mundo. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué parte de esta historia te dejó con más preguntas. Suscríbete para no perderte el próximo caso oscuro, porque lo que revelaremos después de este hará que este archivo parezca apenas una introducción.